Hola, ¿qué tal a todos? Habla para vosotros vuestro Padre en el Espíritu, Adonolami Kraj, Uriel Manuel, Maldonado Jarquín, comentando precisamente el Tanaj de la traducción de Jacob ben Yitzhak Weirin. Vamos a ver Nevin, los profetas de Yeshaya, capítulo 11 a continuación. Me tocó escuchar a un noajida, judío, balamita, que dice que no es posible que el Mesías no pueda nacer fuera de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y que viene de una genealogía ininterrumpida, ¿sí? Y con credenciales judías balamitas. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿cómo podría, precisamente de un estado de reciente creación, mediante métodos poco ortodoxos, poco éticos, como se ha creado mediante la guerra y la violencia, cómo podría de un lugar donde hay mucho derramamiento de sangre surgir el Mesías de paz, tanto del lado de los musulmanes como del lado de los Yehudim? No tiene sentido. Además, Israel actualmente no es un reino, no es un malhut, es un gobierno y es demócrata, republicano y no es un reino. Entonces, ¿cómo podría nacer ahí? No tiene lógica. En cambio, decir que viene de la descendencia genealógica de Israel y no de Eres Israel es distinto. En este caso, por ejemplo, existe el Mesías como Koresh, que vemos acá. Un Mesías que es extranjero y precisamente el Mesías Espíritu Santo del que hablamos es precisamente un extranjero, no de Eretz Israel, ¿sí? Sino nacido en la diáspora. Y vemos aquí en el verso 45 precisamente que si existe este Mesías, a cual hemos llamado el Mesías de Melquisedec, y que también es el Mesías descendiente de Pérez. Ahora bien, dice el 45, así ha dicho el Eterno a su ungido Koresh, a quien he fortalecido su diestra para dominar delante de él naciones. Y la cintura de los reyes desataré para abrir delante de él puertas y los portones no se cierren. Yo delante de ti iré, los caminos tortuosos enderezaré, las puertas de bronce romperé y los cerrojos de hierro cortaré. Te daré los tesoros puestos en la oscuridad y en las riquezas ocultas, para que sepas que yo soy el Eterno, Dios de Israel, que llama a tu nombre, para bien de mi siervo Jacob e Israel, mi elegido. Entonces te he llamado por tu nombre, te he dado título, pero no me has conocido. Yo soy el Eterno, y no hay más aparte de mí. No hay otro Dios. Te ayudé, pero no me has conocido, para que sepan desde dónde sale el sol hasta dónde se pone, que no hay otro, nada aparte de mí. Yo soy el Eterno, y no hay nada más fuera de mí. Forma la luz, crea la oscuridad. Hace la paz, crea el mal. Yo soy el Eterno que hago todo esto. Fin de cita. Recuerda que ahora que fui a Israel, fui a poner un bucle en el tiempo para que todo se vuelva a repetir y de esta manera no se destruya la humanidad. Por eso es que aquí dice, Eclesiastés 3:5, lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Y precisamente se va a volver a repetir, pero ahora ya no allá en Jordania, ya no se va a ir hasta allá, sino ahora va a suceder de este lado, precisamente del oeste. ¿Sí? ¿Y dónde es? Pues acá mismo lo dice. Fíjate bien. Ko amar Adonai le México, le Koresh. ¿Sí? Lo está insinuando. El amor de Yahweh le México a Koresh, su ungido con este nombre, es Cristo. En este sentido, dice, yo soy el Eterno, ¿sí? Y no hay nada más fuera de mí. Forma la luz y crea la oscuridad. Ahora vamos aquí.
Y todo esto lo hago para que sepan desde donde sale el sol hasta donde se pone, que no hay nada aparte de mí. Yo soy el Eterno y no hay nada fuera de mí. Hemos vuelto a Yeshaya capítulo 11, verso 14. Fíjate lo que dice. Y volarán hacia el costado de los Filistín, al oeste, los dos juntos. Despojarán a los hijos del oriente, Edom y Moab, y extendiendo sus manos al botín, y a los hijos de Amón les obedecerán. ¿Qué quiere decir esto? Volarán hacia el costado de los filisteos. ¿Quiénes son los filistín, los filisteos? O por encima de los hombros. Fíjate, los que están ahorita en Eres Israel, junto con nosotros, toda esta gente va a salir, número uno, de Eres Israel, porque Israel no es la tierra prometida, es México. Por lo tanto, tienen que volar hacia el oeste, donde están los filistín. ¿Quiénes somos los filistín? Nosotros, los poderosos, los gigantes que estamos en América. También las potencias mundiales, como Estados Unidos. Todas las potencias mundiales se van a levantar a partir de ahora aquí en América. Aunque existen otras potencias mundiales que precisamente están en sentido opuesto. Están en el oriente. Por ejemplo, vemos en el oriente a China, a Japón. También vemos en el Medio Oriente a Palestina, a Israel, a los árabes, ¿sí? Y todo lo que es norte de África. Pero más Medio Oriente, que es donde están ahorita precisamente los poderosos, llamados los judíos, llamados los musulmanes, que tienen el poder precisamente del petróleo. Pero nosotros, los ahora llamados gigantes filistín de este tiempo, que estamos al oeste, somos los que hemos ganado la batalla, ¿sí? Y vamos a despojar a los hijos del oriente y del Medio Oriente, ¿sí? Porque nos vamos a llevar precisamente al remanente de las 12 tribus de Israel para nosotros. Y con todo esto, sus conocimientos, su cultura, etc. Ya no se dirá más Jenkins Khan, ya no se va a decir más China, Japón, ya no se va a decir más Corea del Norte, ¿sí? Incluso España es el país más distante hacia el oeste, precisamente del continente europeo. Y aquí España también sale bendecido como un filistín si es que sabe hacer precisamente lo que yo le voy a invitar a hacer, ¿sí? A los reyes precisamente de España. De eso voy a dar un tema en especial. Pero aquí está. Están invitadas precisamente las princesas de España para ser parte de este proyecto, para dar parte e inicio al varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Vamos a dar un tema en especial de eso. Como saben, pues, esto es el temor precisamente de los Yehudim. Ya están destruidos, ¿sí? Ellos mismos se están destruyendo junto con los musulmanes, que precisamente adoran a un dios falso balamita. Estados Unidos, sí, ayuda a Israel, pero Israel va a ser despojado. Sí, por ejemplo, Rusia ayuda a los musulmanes, pero van a ser despojados. Sí, ese es el futuro que le espera a estas naciones. Así que te dije, pues, de un estado caótico como Israel, una tierra como es Israel, no puede salir absolutamente el verdadero Mesías. El Mesías es espiritual, como lo dice claramente Isaías capítulo 11, ¿sí? Un vástago del tronco de Isaí, Jesucristo, y un retoño de sus raíces florecerá, el Espíritu Santo hecho carne, y se postrará un espíritu emanado del Eterno, y un espíritu de sabiduría y entendimiento, un espíritu de consejo y valentía, un espíritu de conocimiento y temor del Eterno. Ahora bien, viene por una segunda vez, precisamente, llamado en esta ocasión el Espíritu Santo, como lo he explicado. 11:11, sucederá en aquel día que volverá el Señor por segunda vez a adquirir con su mano
al resto de su pueblo, al remanente, que quedará en Asur, Egipto, Patros, Cush, Elam, Sinar, Hamad, en las islas del mar, etc. Levantará un estandarte a las naciones, que es precisamente como dice, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Y dónde es el país donde las águilas es un estandarte? En México, donde precisamente una serpiente es devorada por el águila y reunirá a los desterrados de Israel. No dice a los que están en Eres Israel, sino a los desterrados. Y a la diáspora de Judá juntará de los cuatro extremos de la tierra. Y para quitar la envidia de Efraín y los opresores, precisamente es necesario destruir esa idea de que quién es el preferido, Ismael o Israel. Ninguno de los dos, es la humanidad entera. Por eso es que esta guerra tiene que terminar de inmediato, ¿sí? No se le puede permitir más ni a Israel continuar esta guerra, ni tampoco a los musulmanes. Tienen que alcanzar la paz por sí mismos, o ellos mismos se destruirán y nosotros despojaremos lo que haya quedado. Nos estamos viendo. Espero haya quedado claro. Para vosotros, Adonolam, Nikra, Juriel Manuel. Estamos en el capítulo 11 de Isaías. Vamos a analizar la presencia de dos Mesías. Empecemos. 11:1. Saldrá un vástago del tronco de Isaí, y un retoño de sus raíces florecerá. Cuando dice vástago del tronco de Isaí, podríamos imaginarnos una planta de maguey espadín azul. El maguey espadín azul, al igual que una planta de sábila, llegada a la edad adulta, tiende a podrirse, pero antes de podrirse, saca un tronco de donde van a salir el llamado quiote, o las semillas que se esparcirán con el aire alrededor. Sin embargo, también tienen la posibilidad de tener hijuelos. A estos se llaman hijuelos o camotes debajo del pie de dichas plantas. El espadín azul tiene hijuelos de maíz espadín azul, mientras que la sábila tiene hijuelos de sábila. En el segundo caso, un retoño de sus raíces florecerá se refiere precisamente al maguey espadín azul, hijuelo, o a lo que llamamos al hijuelo de la sábila. Así es como debe de entenderse. Ahora, este que es el hijuelo, habla y dice, y se postrará sobre él el espíritu emanado, dice espíritu, emanado del Eterno, un espíritu de sabiduría, entendimiento, de consejo, valentía, de conocimiento y temor de Dios. Percibirá, ¿sí?, con el temor del Eterno, no por lo que vean sus ojos juzgará, ni por lo que oiga sus oídos reprenderá. Punto final, fin de cita. En el primer punto, vemos que Isaí tiene un tronco común. Recordemos que el rey David, el rey Salomón sobre todo, tuvo muchas mujeres. Por lo tanto, tuvo muchos hijos. Así como Jenkins Khan, igual, tuvo hijos, por ahí incluso bastardos. No dudo que también el rey Salomón haya tenido muchos hijos bastardos. Sin embargo, el objetivo de esto era precisamente que no se perdiera el linaje, para que cuando lo que sucedió, por ejemplo, que el reino de Israel fue cortado en dos momentos especiales, uno en la primera y la segunda diáspora, para que realmente se garantice el reino de David, que tiene que ser reconfigurado, no necesariamente tiene que venir de carne y linaje judío como lo quieren exigir precisamente los judíos de Israel, los judíos balamitas. No, porque para eso precisamente se hizo un banco de información genética a través de las tantas mujeres que tuvo Salomón, ¿sí? Sin embargo, entre sean peras o manzanas, me refiero, sean descendientes directos de genealogía ininterrumpida de judíos davídicos, etcétera, etcétera, o bien que venga de uno de los, entre comillas, no reconocidos dentro de los matrimonios, hijos bastardos, en sucesión, los que hayan sido destruidos ya no tienen la oportunidad de ejercer este cargo. Por lo tanto, en sucesión le toca al más próximo. Y lo más importante, que venga con el Espíritu. Es ahí donde si tú no crees en el Espíritu Santo, tú no crees en el Ruach, que es de conocimiento, que es de entendimiento, de consejo, de valentía, de temor de Dios, etc., no pueden los judíos balamitas determinar que dentro de su propia congregación va a salir el judío Ben David, ¿sí? Ahora bien, existe en realidad en la Biblia dos tipos de Mesías, como lo vemos ahí. Uno es el Mesías Ben Yosef, que es el primero que sale del tronco de Isaí, y el segundo, el Mesías Ben Peretzi, que es un retoño de sus raíces, ¿sí? Por ejemplo, el maguey espadín azul lo pueden encontrar en Tel Aviv, en uno de los parques, pero ese maguey espadín azul en la diáspora tuvo que ser rescatado y llevado a lugares distantes, y este fue llevado a la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, ¿sí? Antiguamente también llamada la ciudad de los Guajes, aquí en México, México Tenochtitlán, ¿sí? Toda esta comunidad. Y aquí es donde se planta ese vástago y donde va a salir precisamente después de la conquista española hasta nuestros tiempos. Y es ahí donde precisamente este vástago del que estamos hablando es precisamente esta persona que está aquí, ¿sí? Invito a descargar este libro de www.almesias.com/biblioteca, ¿ok? De manera que este es el Mesías Ben Peretzi, como se le llama. Sin embargo, los judíos han generado una tercera manifestación del Mesías según sus criterios, que es el Mesías Ben David, que finalmente también lo refieren como el mismo hijo de Pérez. Sean peras o sean manzanas, la verdad
es que los judíos quedaron destituidos desde que no reconocieron a Yeshua ni Krach Mashiach. Ahora, este segundo es el Espíritu Santo, por eso dice, se postrará sobre él un espíritu emanado del Eterno. ¿Y cuál es ese espíritu? El Ruach Emet, el Ruach Tukshat, el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Y como los judíos no reconocen el Espíritu Santo, pues por consecuencia, en sí el Mesías que ellos van a tener es un falso Mesías, porque como lo dice, Israel quiere decir el que peleó contra Dios. Es prácticamente el enemigo, el contrincante de Dios, como lo he dicho. Sin embargo, también ha sido un usurpador porque su nombre original es Jacob, el usurpador, el que robó la primogenitura de Esaú, como lo estudiamos en clase anterior. Ahora, ¿qué es lo que les espera a los judíos una vez que está aparecido ya y desecharon a este personaje? ¿Qué viene para ellos? Vamos a ver a qué le temen. La única manera de quitar el premio de la discordia es destruyendo el premio de la discordia, y es lo que vamos a hacer. No se le va a dar ni gusto a los musulmanes ni a los judíos balamitas, sino vamos a seguir con la tradición cristiana, para que el Espíritu Santo, que es el que les habla, precisamente destruyendo la causa de la opresión, se termine precisamente la envidia. Por eso dice acá, quitará la envidia de Efraín y los opresores de Yehudá se cortarán. ¿Sí? ¿Quiénes son los opresores de Yehudá? El gobierno balamita, pseudo musulmán y pseudo judío, llamado también pseudo-sionista. Efraín no envidiará a Yehudá y Yehudá no oprimirá más a Efraín. Por eso hablábamos, se terminaron los gobiernos opresores. ¿Qué viene contra el gobierno opresor? Precisamente tanto de los judíos balamitas como de los musulmanes balamitas o el falso musulmán, y junto con ello otros entes que están causando discordia y guerra a nivel mundial. Dice lo siguiente: nosotros, fíjate, y volarán hacia el costado de los filistim, al oeste, los dos juntos, despojarán a los hijos del oriente, Edom y Moab, y extendiendo sus manos al botín, a los hijos de Amón, les obedecerán. Secará el Eterno la lengua del mar de Egipto, levantará su mano sobre el río Éufrates con poder de su espíritu. No dice con el poder de la sangre, de la descendencia davídica, no, dice con el poder de su espíritu. Lo golpeará para hacerlo 7 corrientes y conducirá a los que van con zapatos. Habrá un sendero para el resto de su pueblo que quedare desde Asur, tal como había para Israel en el día en que subió de la tierra de Egipto. Viene una nueva manifestación de libertad. Primero, como ya todos saben, el retorno de Melquisedec está en México, ¿sí? El único lugar donde precisamente las águilas hacen su nido. Por eso la bandera de México, el estandarte de México que levanto, es un estandarte de una nación con un águila devorando una serpiente, ¿sí? ¿Y hacia dónde está México? Precisamente hacia el oeste. Y volarán sobre los hombros de los filistim, o al costado de los filistim. ¿Quiénes son los filistim? Los filistim eran los gigantes, los poderosos. Hoy en día, las potencias mundiales, ¿sí? Por eso es que Estados Unidos, si se llega a meter entre la guerra de Israel contra tal o cual país musulmán, prácticamente Estados Unidos es el filistín. Pero ¿saben qué? Van a despojar precisamente a los musulmanes de su petróleo. Y ahí viene precisamente el despojo de los filistín, que son los Estados Unidos y las demás potencias mundiales. Por ejemplo, los que estén a favor de los musulmanes, que en este caso, por ejemplo, es Rusia. Rusia es otro filistín, otro poder, como decimos nosotros, otra fuente poderosa de gobierno, ¿sí? Sin embargo, los mongoles van a ser en sí desatinados, pues, porque todo se va a ir hacia el oeste. ¿Por qué? Porque los que van a ser dañados son los del oriente. Por ejemplo, en el Medio Oriente están los países árabes, Israel, y hacia más en el oriente, lo que es parte de Asia, pues están los países orientales, como es China y todos los que hemos mencionado.
Pero en este caso, los filistín del oeste seremos los que estemos tomando el control de esto. Por eso despojaremos tanto de sus pertenencias a estos países. Por un lado, Estados Unidos le va a despojar, si no es que ya le está despojando el petróleo, precisamente a los del Medio Oriente. Por su parte, los judíos de Israel van a ser despojados ¿de qué? Pues de sus conocimientos, de su sabiduría. ¿Cómo lo hacemos? Nos la estamos llevando. Igual, por ejemplo, ya nosotros los mexicanos y todos a través del internet, de la globalización, pues nos vamos a hacer de sus conocimientos, sabidurías, destrezas, comidas, de manera que llegará a ser la nación mundial una sola, tal como finalmente todos somos dentro de Dios un mismo Dios. Todos somos Dios, todos seremos una misma nación en algún momento de la historia de la vida, que es lo que se pretende. Pero lo que sí es cierto es que nosotros ya hemos logrado derribar, ¿sí?, a Israel de manera teológica, porque nosotros venimos con un mesianismo espiritual, ¿sí?, a través del Espíritu Santo, porque ya Yeshua ni Crack Mashiach vino, hizo lo suyo, y ellos se quedaron muy atrás, los judíos y los musulmanes. El mesianismo no viene de dentro de Israel, un país de novedosa creación en el año 48 de una manera poco ortodoxa y poco fiable. Nosotros venimos precisamente repitiendo la historia mediante un bucle de tiempo que ya puse en Isaías 45. Así ha dicho el Eterno a su ungido, a Koresh, a quien he fortalecido su diestra para dominar delante de él naciones, y la cintura de reyes desataré para abrir delante de él puertas, y los portones no se cerrarán. Yo delante de ti iré, los caminos tortuosos enderezaré, las puertas de bronce romperé y los cerrojos de hierro cortaré. Te daré los tesoros puestos en la oscuridad y las riquezas ocultas, para que sepas que yo soy el eterno Dios de Israel, que llama a tu nombre, para bien de mi siervo Jacob e Israel mi elegido. Entonces te he llamado por tu nombre, te he dado un título, pero no me has conocido. Yo soy el Eterno, y no hay más aparte de mí, no hay otro Dios. Te ayudé, pero no me has conocido, para que sepan desde dónde sale el sol hasta dónde se... Conclusión. En base a las profecías del bucle en el tiempo que puse mediante la ley de recurrencia, las profecías de Isaías 11 y 45 nos aseguran que serán todos los países que corresponden al lado del oriente de la tierra los que van a perder la guerra final. Vamos a ver quiénes son los que actualmente están denominados dentro del oriente. El oriente se divide en Oriente Medio, Oriente Próximo, Gran Oriente Medio y Lejano Oriente. Así que vamos a ver aproximadamente a qué países nos estamos refiriendo que van a perder la Tercera Guerra Mundial, precisamente, y que van a ser dominados por nosotros, ¿sí? Es importante que estamos viendo Proyecto Viajero, de donde estamos obteniendo esta información. El Medio Oriente: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, ¿sí? Medio orientales se llaman ellos. Ahora, del Oriente Próximo, más próxima al mar Mediterráneo, Asia Occidental o Sudoccidental, por influencia de los ingleses, está dividida así: Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía, Yemen. Bien, esos son los habitantes llamados próximo orientales. Ahora vamos con el Gran Oriente Medio, ¿sí? Un lugar geopolítico que se agrupa así: Oriente Próximo, Afganistán, Irán, Israel, Pakistán y Turquía, ¿sí? Y luego tenemos los del Extremo Oriente o Lejano Oriente, que tenemos a los países situados como Birmania, Brunei, Camboya, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Timor Oriental, Vietnam, Rusia, solo los territorios del Distrito Federal del Lejano Oriente, Indonesia, incluyendo a Guinea Occidental y a las Islas Molucas. Bien, los actuales filistín o filisteos, es decir, los grandes gigantes de las potencias mundiales después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, como he mencionado, son Estados Unidos, por ser potencia mundial. Ahora, podríamos decir, así como dice aquí, Afganistán, el terrorismo yihadista, la ley islámica, totalmente radicales, los totalitarios, serán parte de los que van a perder esta guerra. Desde luego también Israel, el gobierno sionista o pseudo-sionista de Israel, que también es balamita. Es decir, que su Dios no es hombre ni es hijo de hombre. Es cualquier otra cosa, menos imagen y semejanza del hombre, que es Dios. Incluso, aunque parece sorprendente también, el norte de África está contemplado dentro de los países que van a perder la Tercera Guerra Mundial, como se ven ahí, que también pertenecen al Oriente, ¿sale? Próximo.
¿sí? Por eso, en cierta manera, está bien que España no tenga ningún puente con los países del sur, ¿vale? Del sur de España, norte de África, ¿sí? Podrían contaminarse. Como vemos ahí, gran parte del norte de Asia, Asia septentrional, Asia central, extremo oriental, Oriente Medio, sudeste asiático, Asia meridional, prácticamente todos estos países mencionados son los que van a perder la Tercera Guerra Mundial, donde nosotros, los occidentales, vamos a ganar la guerra. Y se va a establecer nuestro reino como debe de ser. El reino del Espíritu Santo que será para siempre. El Espíritu Santo. El Malhut Hashamayim en la tierra. ¿Sí? Y toda mi descendencia de reyes.